Imagínate despertar un domingo tranquilo, ver el cielo despejado, escuchar música en la radio y de repente aviones enemigos apareciendo sobre tu cabeza. Explosiones, fuego, barcos gigantes hundiéndose frente a tus ojos, y todo eso en menos de 2 horas. El 7 de diciembre de 1941, Japón lanzó uno de los ataques más impactantes de la historia moderna, Pearl Harbor. Pero aquí está la verdadera pregunta. ¿Fue realmente un ataque sorpresa o Estados Unidos pudo haberlo evitado? Hoy vamos a revivir minuto a minuto el día que cambió la Segunda Guerra Mundial y transformó para siempre el siglo XX. Antes de Pearl Harbor, Estados Unidos no estaba oficialmente dentro de la Segunda Guerra Mundial. Mientras Europa ardía bajo el avance de la Alemania nazi y Asia sufría la expansión militar japonesa, millones de estadounidenses pensaban que aquella guerra estaba demasiado lejos como para involucrarse. Pero Japón tenía otros planes. A comienzos de los años 40, el imperio japonés necesitaba petróleo, recursos y control total del Pacífico para continuar su expansión. El problema era que Estados Unidos estaba bloqueando económicamente a Japón. Y entonces, los líderes japoneses llegaron a una conclusión brutal. Si queremos dominar Asia, primero debemos destruir la flota estadounidense del Pacífico. Su objetivo sería una base naval ubicada en Hawái, un lugar llamado Pearl Harbor. Lo que ocurriría allí no solo iniciaría la participación de Estados Unidos en la guerra, también cambiaría el equilibrio mundial para siempre. Para entender Pearl Harbor, primero hay que entender el contexto. En 1941, Japón ya había invadido partes de China, Corea y otros territorios asiáticos. Su ejército avanzaba rápidamente, pero toda maquinaria de guerra necesita combustible. Y Japón dependía enormemente del petróleo extranjero. Estados Unidos veía con preocupación el crecimiento militar japonés, así que decidió imponer sanciones económicas y cortar el suministro de petróleo. Fue un golpe durísimo. Sin combustible, Japón sabía que tarde o temprano su ejército colapsaría. Así que los líderes japoneses tenían 2 opciones: retirarse o atacar. Primero eligieron atacar. Y no querían un combate pequeño. Querían un golpe tan devastador que Estados Unidos tuviera miedo de responder. Aquí aparece uno de los hombres más importantes de esta historia, el almirante japonés Isoroku Yamamoto, un estratega brillante que había estudiado en Estados Unidos y conocía perfectamente el poder industrial norteamericano. Yamamoto sabía algo aterrador. Si Japón no destruía rápidamente la flota del Pacífico, perdería la guerra tarde o temprano. Por eso diseñó un ataque sorpresa masivo, silencioso, rápido, demoledor. Momento clave. Japón apostó todo a un solo golpe. El plan era extremadamente arriesgado. Japón movilizó 6 portaaviones gigantescos y más de 350 aviones de combate. Era una de las flotas aéreas más poderosas jamás reunidas hasta ese momento. Lo más impresionante es que cruzaron el Océano Pacífico en absoluto silencio, sin emitir señales de radio, sin dejar rastro. Mientras tanto, en Hawái, los estadounidenses no imaginaban lo que se acercaba. Era domingo. Muchos soldados descansaban, otros desayunaban tranquilamente. Algunos incluso seguían dormidos. La sensación general era simple: nadie atacaría Pearl Harbor. Y ahí estuvo el error. La mañana del 7 de diciembre, un radar estadounidense detectó un grupo enorme de aviones acercándose. Pero los oficiales pensaron que eran aviones estadounidenses esperados desde California. No activaron la alarma. Minutos después, ya era demasiado tarde.
7:48 de la mañana. Los primeros aviones japoneses aparecen sobre Pearl Harbor. En cuestión de segundos, el cielo se llena de explosiones. Bombas cayendo, sirenas, disparos antiaéreos, caos absoluto. Los pilotos japoneses tenían una orden clara: destruir barcos, aviones y toda capacidad de respuesta. Uno de los principales objetivos era el USS Arizona. Una bomba impactó directamente en el barco, y entonces ocurrió una explosión gigantesca. El barco prácticamente reventó desde dentro. Más de 1,000 hombres murieron allí mismo, en apenas minutos. Muchos ni siquiera tuvieron tiempo de entender qué estaba pasando. Algunos marineros quedaron atrapados bajo el agua. Otros saltaron envueltos en llamas. El puerto entero se convirtió en un infierno. El petróleo ardía sobre la superficie del mar. El humo cubría el cielo. Y mientras todo eso ocurría, la segunda oleada japonesa llegó para terminar el trabajo. Los aeródromos también fueron atacados. Decenas de aviones estadounidenses fueron destruidos antes siquiera de despegar. Japón quería asegurarse de que Estados Unidos no pudiera responder. Y durante unas horas pareció que lo habían conseguido. Pearl Harbor estaba siendo destruido, en vivo y en directo. A pesar del desastre, muchos soldados reaccionaron de forma increíble. Sin órdenes, sin preparación, simplemente actuaron. Algunos utilizaron ametralladoras improvisadas, otros rescataron compañeros entre barcos incendiados. Muchos murieron intentando salvar a otros. Uno de los casos más famosos fue el de Doris Miller, un cocinero afroamericano de la Marina que, sin entrenamiento oficial para combate, tomó una ametralladora y comenzó a disparar contra los aviones japoneses. Su valentía lo convirtió en héroe nacional. Y no fue el único. Miles de hombres lucharon en medio del caos total. Pero el daño ya era enorme. En menos de 2 horas, más de 2.400 estadounidenses murieron. Más de 1,000 quedaron heridos. 8 acorazados fueron dañados o hundidos. Cientos de aviones quedaron destruidos. Estados Unidos estaba en shock. El ataque había sido devastador. Pero Japón había cometido un error gigantesco. Uno que cambiaría toda la guerra. Aunque Pearl Harbor fue un éxito táctico brutal, no lograron destruir lo más importante: los portaaviones estadounidenses. Y esos barcos eran el verdadero futuro de la guerra naval. Por pura casualidad, no estaban en la base durante el ataque. Además, Japón tampoco destruyó depósitos de combustible ni instalaciones clave de reparación. Eso permitió que Estados Unidos se recuperara mucho más rápido de lo esperado. Y aquí viene la parte más importante. Pearl Harbor no destruyó la voluntad estadounidense, la despertó. El ataque provocó exactamente lo contrario de lo que Japón quería. En vez de asustarse, Estados Unidos se unió como nunca antes. Millones de personas exigían entrar en la guerra inmediatamente. Japón ganó una batalla, pero despertó a un gigante. Al día siguiente, el presidente Franklin D. Roosevelt habló ante el Congreso. Pronunció una frase histórica: 7 de diciembre de 1941, una fecha que vivirá en la infamia. Ese discurso cambió todo. Estados Unidos declaró la guerra a Japón. Pocos días después, Alemania declaró la guerra a Estados Unidos. Y así, la Segunda Guerra Mundial se convirtió en un conflicto verdaderamente global. La maquinaria industrial estadounidense empezó a funcionar a una velocidad monstruosa. Fábricas produciendo aviones día y noche, tanques, barcos, armas, millones de soldados movilizados. Japón había despertado a una superpotencia industrial imposible de detener.
y los siguientes años serían brutalmente sangrientos. Midway, Guadalcanal, Iwo Jima, Okinawa. El Pacífico entero se convirtió en un campo de batalla gigantesco. Todo comenzó en Pearl Harbor. Con el paso de los años surgieron muchas teorías conspirativas. Algunas personas creen que Estados Unidos sabía del ataque y dejó que ocurriera para tener una excusa para entrar en la guerra. ¿La razón? Muchos documentos mostraban que el gobierno había interceptado mensajes japoneses antes del ataque. Pero la mayoría de historiadores coinciden en algo. Estados Unidos sí sospechaba tensiones con Japón, pero no sabía exactamente cuándo ni dónde sería el ataque principal. Además, hubo errores de comunicación enormes, advertencias ignoradas, confusión militar y exceso de confianza. Pearl Harbor fue una mezcla explosiva de planificación brillante japonesa y fallos estadounidenses. Reflexión potente. A veces la historia no cambia por falta de información, sino porque nadie cree que el desastre pueda ocurrir. Hoy Pearl Harbor sigue siendo uno de los lugares más simbólicos de la historia moderna. Miles de personas visitan cada año el memorial del USS Arizona. Y lo más impactante es que el barco sigue bajo el agua, como una tumba silenciosa. Todavía se pueden ver pequeñas gotas de petróleo subiendo a la superficie. Muchos las llaman las lágrimas del Arizona. Pearl Harbor no fue solo un ataque militar. Fue el momento en que el mundo entendió que la Segunda Guerra Mundial ya no podía detenerse. Y también dejó una lección brutal. Ninguna potencia, por fuerte que parezca, está realmente preparada para una sorpresa total. Pearl Harbor cambió la historia en menos de 2 horas. Desató la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, transformó el equilibrio mundial y marcó el inicio del ascenso estadounidense como superpotencia global. Pero ahora quiero preguntarte algo. ¿Crees que Japón tenía alguna posibilidad real de ganar la guerra después de Pearl Harbor? ¿O fue una misión suicida desde el principio? Déjamelo en comentarios. Y si te gustan las historias de guerras, batallas y momentos que cambiaron el mundo, suscríbete ahora porque este canal apenas está comenzando. Y ve a ver el siguiente video, porque la historia más increíble de la Segunda Guerra Mundial todavía está por venir.